Bueno, yo les quería compartir un poquitito, charlábamos un poco con Jesús, también con Feri y con César, de desde dónde compartir algo de por qué sería importante para nosotros hoy celebrar estos 800 años de este escrito, ¿no? De esta regla. Voy a intentar compartir una presentación y le voy a poner toda la garra para que no suene así media clase, pero bueno, le pondremos mucha buena onda. Ahí, y esperemos que salga, que se vea, pueden haber pasado cosas en el camino. Ahí estamos. Mi idea era compartir primero, así como compartir un poquito sobre, desde la historia, un poco ubicar a la historia de Francisco como linealmente y acercarnos desde ahí a esta regla anulada, ¿no? Algunos datos como para ubicarlo, porque tal vez alguno no se acuerda o lo tiene recontra fresco, ¿no? Podemos recordar que en 1181, más o menos, en 1182, nace Giovanni, el hijo de Pietro de Bernardone y de Doña Pica, que va a ser nuestro querido Francisco en esta ciudad en Asís, ¿no? Unos años después, en 1205, aparece un gran episodio en la vida de Francisco, que era lo que nos traía Daniel al principio, ¿no? Esta experiencia de San Damián, donde esta cruz, que probablemente la mayoría de nosotros la haya visto, o en alguna casa, o en el colegio, o en la parroquia, o en el convento, ¿no? Francisco tiene este encuentro con este Cristo de ojos abiertos, que le dice, ¿no? ¿No ves que mi iglesia amenaza ruina? Ve y repara mi iglesia. Y eso lo pone a Francisco en un movimiento muy grande de salida, de búsqueda, de pregunta, a ver, ¿qué tengo que hacer con esto, no? Claramente nosotros conocemos su primera respuesta, que fue de intentar reparar artesanalmente algunas de las capillitas que andaban por ahí. ¿Qué pasaba en ese entonces con la iglesia? Iglesia que amenazaba ruina, que había muchos conflictos internos, había toda una cuestión así de poder y jerarquía, había todas unas cuestiones económicas que daban vueltas por ahí y generaban mucha división, ¿no? Y como que había que aplicar mucha fuerza para mantener esta cristiandad, ¿no? Como que todo el mundo sea católico, ¿no? Hasta los musulmanes había que ir a ser los católicos. En medio de todo eso, ¿no? Francisco arranca un proceso de conversión que lo podemos marcar más o menos 1205. Unos años después, 1209, ya nos encontramos a Francisco, que junto con un pequeño grupito de hermanos, algunos van a decir que eran 12, ¿no? Como, no sé si les recuerda a alguien que iba con otros 12. ¿Sí? Puede ¿Alguno ser que me sabe ahí? recuerde a alguien. Ah, bueno. Algo me Y que suena. algunos suena, bueno, que junto con esos hermanos, un grupito que en total serían 12, van a Roma y obtienen, así como verbalmente, ¿no? La aprobación de parte del Papa de la regla y la vida, ¿no? Ellos habían empezado ya unos años a intentar vivir con algunas claves, con algunas inspiraciones, pero en ese momento había tanta gente que estaba iniciando cosas que ellos querían decir, bueno, a ver, estos somos nosotros, ¿no? Entonces, hay como una inspiración. Narra ahí Celano, que es uno de los primeros biógrafos, que dice, pero cierto día se leía en esta iglesia, una iglesia donde estaba Francisco, el evangelio que narra de cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el santo de Dios, es decir, Francisco, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el evangelio. Como el sacerdote le fue explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón,
ni tener calzado ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que lo más íntimo del corazón deseo poner en práctica. Me parecía súper interesante, ¿no? Como registrar que cuando empiezan a escribir qué quieren vivir, tienen unos textos de la palabra que los inspiran, ¿no? Y en este caso es el envío de Jesús a los discípulos de ir por los caminos, ir así nomás, ir sin nada, confiando en que van a ser recibidos, confiando en la providencia, ¿no? Y esto lo marca Francisco, dice: mira, esto es lo que yo quiero. Desde acá vamos a construir nuestra forma de vida. En ese mundo así donde había tanta gente que de alguna manera estaba intentando volver al Evangelio, surgía la pregunta: bueno, a ver, ¿y nosotros quiénes somos? Dentro de todos los otros grupos que tienen otras identidades, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Y lo mismo podríamos preguntarnos nosotros, ¿no? A ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? A ver, hoy queremos seguir a este Jesús como parte de esta provincia franciscana, en este sur del mundo, ¿no? A ver, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son los textos que nos inspiran? En 1209 fue este hecho, ¿no? Donde Francisco va con los primeros hermanos a Roma. 800 años después, nosotros como provincia tuvimos un momento de celebrar esto. No sé si acá hay gente de Río Cuarto que se acuerde de este evento. Los que tienen canas, pero creo que no podían participar porque eran mayores de 30, ¿no? Este era un encuentro que hicimos para celebrar justamente los 800 años de este primer momento de Francisco, ¿no? En Córdoba, en Río Cuarto, de estos días del 9 al 12, con este lema: jóvenes discípulos, vayan y reparen mi iglesia. Fue un encuentro así como supuestamente, de casi 2000 jóvenes que participaron del encuentro. Fue una gran fiesta, unos días de encontrarnos de distintos lados del mundo, del país, con colores, con tradiciones, y empezar a encontrarnos y celebrar juntos como jóvenes, ¿no? Esto de seguir a Francisco, y en esa clave que era de la primera inspiración, ¿no? Estas primeras líneas inspiradoras que motivaron a los hermanos a ponerse en camino. Entonces tenemos ahí 1209, este grupito de 12, y empiezan a hacerlo, a vivir. Y en el vivir empiezan a aparecer de toda clase de problemas, situaciones, búsquedas, bueno, a ver, y que los hermanos tuvieron que ir resolviendo de alguna manera. En este primer tiempo va a ser muy fuerte que los hermanos se vayan de misión. Bueno, a ver, queremos ir por el mundo, y un grupo grande, por ejemplo, iban a distintas tierras, Alemania, que no tuvieron una gran experiencia al principio. Otros van para Marruecos, y ahí justo eh, en 1220, un poquito antes del 1221, 5 hermanos que habían ido de misión los matan, ¿no? Terminan siendo mártires. La misión desde ese tiempo marca muchísimo a la espiritualidad y a los hermanos bueno, que se habían puesto en camino. Y así como eran en 1209, llegamos al 1221, con todas estas búsquedas, decir, bueno, a ver, empezaba a crecer el número, ya no eran 12, sino que ya eran casi 3000 o eran más. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se organizaban? ¿No? ¿Qué hacían? ¿Qué definían? ¿Quiénes eran? Y acá se me venía la pregunta esta, es decir, ¿qué queremos celebrar hoy en este 2021, a 200 años de este escrito de la regla nobulada? ¿Qué queremos celebrar? ¿No? Y hoy se me venían estas preguntas, a ver, ¿qué les pasaba a los hermanos? ¿No? ¿Y qué nos pasa hoy a nosotros? ¿No? ¿A qué quisieron ellos dar respuesta? ¿Y cuáles hoy serían nuestros desafíos? ¿No?
¿Queremos escribir un texto solo de normas o un texto que sea para nosotros vida, que nos motive, que le dé sentido a lo que hacemos, al despertarnos, al laburar, al juntarnos con los otros, al salir al camino? Bueno, Francisco no va a escribir un texto normativo solamente, va a escribir una vida, y una vida que está altamente inspirada en el Evangelio. Como temas que van a aparecer ahí en la regla, van a aparecer como una variedad de temas distintos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Un prólogo, una declaración de principios, lo esencial, ¿no? Dice, empieza así la regla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la vida según el Evangelio de Jesucristo, que el hermano Francisco pidió al señor Papa le concediera y le confirmara, y que éste le concedió y confirmó para sí sus hermanos presentes y futuros. Y en el capítulo 1 arranca diciendo, la regla y vida de estos hermanos es esta: vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ya nos pone en dos claves tremendas. Uno, que es una vida, ¿no? Es regla y vida. Y otro que tiene que ver con algo dinámico, con ponernos en camino, con seguir a alguien, no con imitarlo, hacer las mismas cosas. Por eso Fer creo que nos decía, che, ¿a qué nos va a despertar el celebrar la regla hoy? No tenemos que hacer lo mismo que Francisco hace 800 años, pero sí siguiendo a Francisco podemos dar nuevos pasos, ¿no? Por las mismas huellas. Otro de los grandes temas era decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos si alguien quiere llegar a entrar al grupo de hermanos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se va a vestir? ¿Y cómo tiene que estudiar o qué tiene que hacer? Bueno, son preguntas que siguen dando vueltas, ¿no? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se estudia? Ahí tenemos al secretario de la Formación y los Estudios, que me imagino que estará preocupándose también de cómo estudiar. En el momento eso también tuvieron que pensar, bueno, a ver, ¿había algo que los iba a distinguir? ¿Qué tiene que ver el hábito, ¿no? ¿O en qué proceso formativo va ubicándonos este vestir un hábito, ¿no? Después tuvieron que resolver temas de, bueno, ya no eran 12 que se organizaban, sino que eran 3000 y pico. Bueno, ¿cómo organizarse? ¿A quién iba a ser el referente? ¿Cómo se iban a organizar? Y entonces empiezan a aparecer los ministros, los guardianes, eh, todo el tema del gobierno, ¿no? Cómo cuidarnos unos con otros, eh, y a qué se iban a dedicar los hermanos. Y en esto, muy cercano, digamos, al principio, estaba muy fuerte el tema de la misión era clave, la oración es clave, 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 y el trabajo, ¿no? Como estos tres lugares. Va a aparecer también fuerte digamos, todo lo que tiene que ver con la pobreza, con la mendicación, con el pedir, es decir, porque eso era la vida de los hermanos cotidiana. Salían a anunciar de un lado para el otro, se dedicaban tiempo a rezar, trabajaban y pedían, ¿no? ¿Y a quiénes le pedían? ¿Dónde pedían? ¿Qué hacían? ¿No? ¿Hacia quiénes ir en ese momento? ¿Se acuerdan? Recién les decía, habían vuelto, estaban los 5 primeros mártires, ¿no? Entonces, la misión y todo lo que tuviera que ver con ir hacia los musulmanes era un gran centro, ¿no? Nosotros hoy nos podemos preguntar, ¿no? ¿Hacia quiénes ir? ¿Desde dónde ir? Jesús cuando ponía la canción en la invitación, ¿no? Es decir, ¿con quiénes nos queremos encontrar? Bueno, haciéndonos eco de hacia quiénes salir a misionar. Y después va a tener también como algunos temitas sobre corrección y penas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un hermano desobedece? ¿Qué pasa si un hermano hace algo que no se le pidió? Si va por ahí solo por el mundo. Eh, bueno, ¿cómo corregir mutuamente? ¿No? ¿Cómo cuidar? Ahí se sorprende. ¿Cómo cuidarnos y sostenernos en esto que queremos que sea
nuestra normativa, ¿no? Nuestra vida, hacia dónde queremos ir. Y es interesante, ¿no? Porque, digamos, sin dejar de ser un texto que va marcando algunas cosas, es un texto profundamente espiritual, ¿no? Donde la espiritualidad de Francisco rebosa como por un montón de lados. Y al final, el texto que había arrancado así más normativamente, se le va de las manos a Francisco y termina como en una oración y acción de gracias gigante, con una oración que es bellísima, que vale la pena detenernos y bueno, Dios quiera, tal vez que en septiembre tengamos una posibilidad para rezar un ratito, pero yo quería terminar con el anteúltimo párrafo, un párrafo que aparece por ahí, compartírselos, ¿no? Que dice así: nada pues impida, nada separe, nada se interponga. Nosotros todos, en todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, todos los días y continuamente, creamos verdadera y humildemente, y tengamos en el corazón, y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos, bendigamos, glorifiquemos y sobreexaltemos, engrandezcamos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que en Él creen y esperan y lo aman, y que sin principio y sin fin es inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, loable, glorioso, sobreexaltado, sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y sobre todas las cosas, todo deseable por los siglos. Eso es tocar a Francisco, eso es tocar su espiritualidad, su deseo, su búsqueda de Dios, ¿no? Nada de lo que hagamos nos separe de este amor, ¿no? Esto que cantábamos al principio, mira, nada nos puede separar del amor de Jesús y ninguna de las cosas que hagamos, ni las formas de vestir, ni de pararnos, ni de estar con la gente, ni nada, nada nos separe de esta experiencia de el encuentro con este Padre que se da en los hermanos, construyendo el reino, en la simpleza, y que Francisco encontró estas claves para vivirlo desde ahí, ¿no? A ver si sigo avanzando. Vuelvo a estas preguntas, ¿no? A ver, ¿qué queremos dar respuesta hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos textos no sean como solamente algo del pasado, sino que algo que nos podamos acercar de otra manera, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo nos acercamos? Y tomando un documento que salió hace poquitito de la Orden, ¿no? Eh, me parecía interesante decir, bueno, volver a la regla nobulada no es una visita a un museo, ¿sí? No es volver a algo solamente del pasado, es entrar en algo y entrar en contacto desde lo cual no salimos igual, porque nos marca. Si dejamos que la regla nos hable, nos modifica. Sean frailes, no sean frailes, sean deseantes de ser algo por la vida, sean escuchadores, el que se pone en contacto con la regla no sale igual, ¿no? No es algo arqueológico a lo cual meternos, es algo que está vivo. Y por eso decía, ¿no? Como es más que un pedazo de papel, es un pedazo de vida. Y en este pedazo de vida que nos metemos, que tiene 800 años, pero que narra toda esa búsqueda del 1209 o 1205 hasta el 1221, cómo fueron dando respuesta, qué fueron intentando hacer, qué pudieron, qué no pudieron, qué les salió, qué no les salió. Como tal vez a nosotros, desde el sueño que empezamos a gestar en el 2009, bueno, a ver, ¿qué pasó con todo lo que soñamos de encuentros, de búsquedas, de misiones, de soñar juntos? Y que llegamos ahora a un encuentro en este tiempo nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo vamos construyendo de estos textos vida? Y en la regla, ¿no? Nos encontramos con una espiritualidad que se hace concreta ordinariamente, en lo cotidiano. Y por otro lado, que no busca aplausos, sino que va a estar siempre desde la minoridad
y que escuchando así como lo último que escuchamos, invita a tiempos de oración, ¿no? El encuentro con el Señor va a ser clave en este camino. Y por último, había una frase ahí que me gustaba mucho de este texto que nos compartían, y que decían, es una regla no bulada. La bula era como decir, bueno, a ver, le da el sello el Papa para decir, esto es lo oficial, ¿no? Esta es la que vale. Y esta, sin embargo, es no bulada, ¿no? Y nosotros estamos celebrando 800 años de algo que no tuvo el sellito, pero gracias a Dios, no hay sello. Gracias a Dios porque nos permite seguir en búsqueda, porque nos dice, mira, a ver, podemos hacer intentos, podemos conectarnos con los lugares esenciales que nos permiten soñar. Después el sello irá abriendo otras cosas, ¿no? Pero es nobulada y gracias a Dios. ¿Qué queremos celebrar? ¿Qué queremos celebrar de encontrarnos con este texto y esta búsqueda de vida de Francisco y sus hermanos a los 19 años, a los 21 años, a los 30 años? ¿Qué queremos celebrar? ¿Qué queremos celebrar como hermanos? Un spoiler, si en 1209 eh, celebramos esa primera intención, esas primeras intuiciones, en 1221 va a ser la regla nobulada, no me quiero imaginar qué vamos a celebrar en 1223 con la regla bulada, ¿no? Un nuevo paso. Tenemos que ya ir pensando un próximo encuentro. Hacia ahí vamos a caminar. Y también 1226, el testamento del hermano Francisco, ¿no? Año donde al 3 de octubre a la tarde se encuentra con esto que él había cantado, ¿no? Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Y así tenemos como este pequeño itinerario, ¿no? Donde estas grandes fechas que nos van marcando y que gracias a Dios vivimos 800 años justos, ¿no? Y que son oportunidad para celebrar, para reencontrarnos, para entusiasmarnos. Desde ahí es donde sale esta invitación a este encuentro.